Veamos ahora cómo dibujaremos el eje de dos series circulares proyectivas. Fijémonos, si nos dan tres pares de puntos homólogos A, B, C y A', B', C' en una misma circunferencia, sabemos que esto nos va a determinar dos series circulares proyectivas. Bien, pues dadas estas dos series circulares proyectivas, que vemos que son A, B, C y A', B', C', dadas dos series circulares proyectivas en una misma circunferencia, los haces que las proyectan desde dos puntos homólogos en las series que nos dan, los haces que las proyectan desde dos puntos homólogos de las series, como pueden ser el A y el A', son perspectivos. Y por otra parte, también podremos decir que el eje de dicha perspectividad será independiente del par de puntos homólogos que elijamos en las series. Y a este eje le llamaremos también eje proyectivo de las series dadas. Veamos, escribamos esto. Sabemos que dadas dos series proyectivas, cuando las proyectemos desde dos puntos homólogos, veamos, proyectándola desde A, aquí tenemos el rayo A, B y C. Fijemos que si ahora proyectamos la serie ABC desde A', aquí tenemos el rayo coincidente A', aquí tendremos el rayo B' y aquí tenemos el rayo C', ¿verdad? Fijémonos que efectivamente estos dos haces, el haz A, B, C y el haz proyectivo A', B', C', como el rayo A coincide con A', diremos que son haces perspectivos. Efectivamente, son haces perspectivos, ya que tienen un rayo homólogo común. Sabiendo esto, sabemos que los haces perspectivos tienen un eje perspectivo, que es donde se cortan pares de puntos homólogos. Miremos, aquí tenemos un punto que pertenece al eje, llamémosle punto M. Aquí tenemos otro punto que pertenece al eje, llamémosle punto N, ya que se cortan los rayos homólogos C con C'. Luego, fijémonos, este es el eje perspectivo de los haces que se convertirá en el eje perspectivo de las series circulares, que efectivamente los haces, como hemos dicho, son perspectivos. Aquí lo tenemos. Demostrada la primera parte del teorema, donde vemos que series circulares proyectivas, los haces que las proyectan desde dos puntos homólogos de cada una de las series son perspectivos, vamos a ver cómo demostramos la segunda parte. Es decir, que el eje perspectivo es independiente del par de puntos homólogos elegidos. Veamos, para la demostración de esta segunda parte, fijémonos, si ahora elegimos como par de puntos homólogos B y B' y trazamos los haces de dichos puntos, vemos que efectivamente el rayo homólogo de B' sería el rayo homólogo de B', uniendo B con A', sería uniendo B' con A, ser B, se corta en M, y ahora necesariamente si unimos B con C', si es cierto lo que acabamos de decir, al unir B' con C, que es su rayo homólogo, necesariamente estos dos rayos homólogos deberían de cortarse en un punto, llamemos R, que debería estar alineado con M y N para que pertenezca también al eje proyectivo. Es decir, que el rayo BC' y su homólogo B'C, estos dos rayos deben de interseccionarse en el punto R que pertenece a él.
ahí. Es decir, R debe estar alineado con los puntos M y N. Fijémonos, si proyectamos desde A y B la serie circular de 4 puntos A', B', C', C, aquí aparecerían dos haces proyectivos de centro A y B, ya que además estos haces sabemos que serían congruentes, es decir, iguales. Fijémonos, bien, si estos dos haces son proyectivos, sabemos que al seccionarlos por rectas nos van a aparecer cuaternas proyectivas. Veamos, seccionemos el primer haz de vértice A por el rayo CA', esta recta, ¿verdad? CA'. Y aquí aparecerá la cuaterna A', S, intersección de la recta con el rayo B, N, C, el rayo C, ¿verdad? Y punto C, N y C. Y esta cuaterna será proyectiva al seccionar el haz de centro en B vamos a seccionarlo por el rayo o la recta CB', de forma que aquí aparecerá la cuaterna que será proyectiva con la anterior. Miremos, seccionando la recta CB' por el rayo BA', al prolongar nos corta en un punto que vamos a llamar punto G. Luego el punto G, el rayo B' cortaría en B', el B cortaría en B', el BC' cortaría en R y el punto BC, que es el punto C. Fijémonos, estas son las dos cuaternas proyectivas. Fijémonos que en este caso estas cuaternas, como el punto C es un punto doble, un punto en común a las dos, por lo tanto esto implicará que estas cuaternas son perspectivas. Fijémonos, si estas dos series proyectivas son perspectivas, quiere decir que las rectas que unen pares de puntos homólogos tienen que cortarse en el centro perspectivo de las series, ¿verdad? Veamos entonces A'G, el rayo A'G y su homólogo SB', tienen que cortarse en el centro perspectivo. Veamos, el centro perspectivo sería A'G y B'S se cortan en el punto M. Veamos, ese punto es el centro perspectivo, que donde también tendrá que cortarse A'G, también tendrá que cortarse en el punto M con el homólogo NR, el rayo homólogo NR. Fijémonos, claro, si esto tiene que ser así, el mismo centro perspectivo, fijémonos, N y R necesariamente tiene que pasar por M, luego implicará que estos tres puntos tienen que estar alineados. De aquí podemos deducir que efectivamente el punto M, N y R están alineados. Fijémonos que lo que acabamos de ver es que M sería el centro perspectivo de estas dos series perspectivas, con lo cual evidentemente M, N y R deben estar alineados. Bien, en esta figura hemos visto cómo dados tres pares de puntos homólogos hemos podido determinar el eje proyectivo. Bien, recíprocamente, si nos dan una circunferencia, dos pares de puntos homólogos y el eje proyectivo, podremos determinar nuevos pares de puntos homólogos. Fijémonos, sabiendo que rayos homólogos se tienen que cortar en el eje proyectivo, fácilmente podremos encontrar nuevos puntos homólogos en la circunferencia. Fijémonos, si nos dieran un punto B', fijémonos, trazaríamos este rayo que es de centro de vértice A, donde cortará el eje proyectivo tendríamos un punto M. Este sería el rayo B, ¿verdad? El rayo homólogo a B sería unir
el punto M de intersección con el eje con el punto A'. Este sería el rayo homólogo al B', y nos daría el punto homólogo a B', que sería B. De esta forma podríamos encontrar los homólogos de los puntos que quisiéramos en la circunferencia, ¿verdad? Pero fijémonos, en el caso de que nos den una circunferencia, el eje proyectivo, y ahora, si el punto A y B coinciden, es decir, la cuerda se hace 0, es decir, aquí tendremos que A y el B' coincidirían. De esta forma resultará que el rayo proyectivo que proyecta desde A el punto B' sería la tangente a la circunferencia. Esta recta sería el rayo B que proyecta el punto B'. Aquí tenemos el punto M, y ahora si nos dieran el par de puntos homólogos A', el homólogo del B' sería, trazando por M, uniendo M con A', este sería el rayo homólogo al B', y donde cortase a la circunferencia tendríamos el homólogo del punto B. Es decir, que en este caso, cuando coincide un punto con un punto de la otra serie, tendremos que el rayo B es tangente a la circunferencia. Muy bien. Claro, en el caso de que esto también coincidiera, también A' coincidirá con B, el homólogo del rayo B, que es la tangente, sería también tangente a la circunferencia. Es decir, vamos a dibujarlo. Fijémonos que si aquí nos dan el punto A, su homólogo A', y ahora este coincide con B', y aquí coincide el A' con el B, entonces en este caso el rayo, que este sería el rayo B, y su homólogo, el rayo B', que sería unir B' con B, aquí tendremos que serían tangentes a la circunferencia. Podemos escribir, efectivamente, B y B' son tangentes a la circunferencia. Y el eje, claro, y se tiene que cortar en el eje proyectivo que nos dé. Bueno, y por último, vemos que si nos dan una circunferencia y un eje proyectivo, fijémonos que cuando tenemos el eje, los puntos son homólogos, sabemos que como son los puntos del eje son puntos dobles, si aquí estuviera un punto M, este sería el punto homólogo de sí mismo, este coincidiría con M', ¿verdad? Por lo tanto, el rayo homólogo a este sería este de aquí. Claro, si a este le llamamos M, si a este rayo le llamamos M, este rayo sería el M', el homólogo. Lo mismo ocurriría con el punto N, que también sería un punto doble. Los puntos donde el eje corta a la circunferencia. Será importante recordar esta construcción. Fijémonos que cuando un punto A coincide con B', que es un punto de la otra serie circular, fijémonos que la tangente en dichos puntos tiene que cortarse en un punto del eje con la recta que une los puntos homólogos, es decir, el homólogo del punto A es el A', el homólogo del punto B' es el punto B. Luego esta recta y la tangente tiene que cortarse en el punto M, ya que B y B' son rectas homólogas de los haces de centro A' y A.